Chicos, vamos arrancando. Bajamos la voz, arrancamos la clase. Bueno, Martín hoy no pudo venir, así que nada, voy a estar dando yo la teórica. Y vamos a estar viendo el TDA diccionario, que para algunos puede que ya sea conocido, el algoritmo es uno, para algunos puede ser un término nuevo, no pasa nada, está todo bien. Antes de arrancar, recuerden, completen el form de los grupos, así ya nos podemos organizar, creo que todavía queda alguno ahí que todavía no lo completó. Así que si alguna falta, por favor, intenten ya completarlo. Y bien, vamos a ver la utilidad, ¿no? Básicamente, el diccionario lo que hace es mapea, asocia un valor con una clave. O sea, el nombre del diccionario viene de eso, ¿no? Nosotros, no sé, queremos saber qué es agua, íbamos a un diccionario y para una cierta palabra teníamos un valor, que en ese caso, por ejemplo, era el valor de la palabra agua. Bien, también se le suele llamar mapa, porque también tenemos este concepto, ¿no? De mapeamos cosas con otras cosas. Por ejemplo, tenemos acá un diccionario en el cual podemos mapear nombres con cumpleaños, ¿no? Entonces podemos tener, no sé, Martín con el 19-11, Ezequiel con el 39-3, Jas con el 7-7. Lo importante acá es que podemos mapear un tipo de dato, ya puede ser cadena de caracteres o otra cosa, con otro tipo de dato. Bien, ahora, otro ejemplo. Podemos tener un diccionario de recetas, donde tenemos a la izquierda una receta, puede ser, no sé, una milanesa o lo que sea, con una lista de ingredientes, que puede ser también una lista de strings. Entonces, en este caso, ¿no? La milanesa lleva, no sé, algas, sal, huevo provenzal. ¿Se entiende el concepto? Bien, y acá tenemos otro ejemplo, no sé, también un pollo al horno con papas y nuestra lista de ingredientes para esa receta. Entonces, bastante poderoso esto. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende lo que es un diccionario? Perfecto. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser nuestras primitivas principales, ¿no? De este TDA? O sea, por un lado vamos a querer poder guardar cosas. Yo quiero guardar un par clave de valor. O sea, esto lo vamos a ver así, tipo un key y un value. Después voy a querer borrar estos pares que vamos a estar almacenando. Ver si una clave pertenece o no a este hash, a este diccionario. Y obtener claramente si puedo guardar, ¿no? Debería poder también obtener el valor asociado a una clave. Bien, a su vez vamos a mencionar el TDA primo, ¿no? Del diccionario, que es el conjunto, también para que tengan alguno que quizá les suena, que lo mencionamos porque tienen una implementación muy similar a la de un diccionario, porque también podemos ver, podemos guardar, borrar, ver si una clave pertenece, pero acá lo que se distingue es que no vamos a estar guardando un valor, sino que simplemente nos enfocamos en las keys. Entonces solo tenemos una key. Y nos permite todas las operaciones de conjuntos, ¿no? Ver si hay una unión entre los conjuntos, intersección, diferencia. Pero lo mencionamos porque la implementación es muy similar. De hecho, por ejemplo, en Go ya tenemos diccionarios nativos, que son los mapas. Y nada, los de Go dijeron, bueno, como ya tenemos mapas, no hace falta usar sets. Si queremos usar un set, simplemente es un subconjunto mapa. O sea, sería hacer como un key y acá le ponemos un nil, ¿no? Básicamente. Bien, lo menciono de manera anecdótica. Ahora bien, con lo que ya vimos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo lo implementaríamos? A ver, ideas. Tenemos pares clave valor y queremos poder guardarlos en un lado y obtenerlos muy rápidamente. ¿Qué se les ocurre? Ahora ya lo vamos a ver, pero en O de 1 queremos obtener las cosas. Ese sería el ideal, pero bueno, más o menos con lo que vimos, ¿qué se les ocurre? Ok, ¿variable de qué? Bueno, pero imagina que tenés muchos pares. O sea, vos querés dinámicamente poder guardar, no vas a poder tener, no sé, una variable. ¿Cómo? Claro, la idea es diseñar nuestro propio map. Bueno, ahí me gusta, podemos usar una lista, ¿no? Donde podemos tener nuestras claves y valores. ¿Alguna otra? Las claves pueden ser punteros a valores, claro, ¿no? Tenemos un key y esto puede ser, ¿no? Un puntero a algún valor, no sé, valor. O sea, sí, pero ¿cómo almaceno esto? O sea, como bien dijeron, puede ser una lista, ¿no? Puede ser una lista donde acá tengo mi clave y acá tengo, no sé, un puntero a un valor. Y esto nada así. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, tomamos el caso de la lista, ¿no? Si yo quiero hacer una búsqueda, ¿cuánto me tomaría hacer una búsqueda en nivel complejidad? O claro, tengo que correr toda la lista. Bien, y si
no sé, si usamos un arreglo, ¿qué les parece? O sea, yo puedo tener también un arreglo. Donde, ¿cuál es la característica del arreglo? ¿No? Si yo quiero hacer una búsqueda y sé en qué posición está, ¿en cuánto es? O de 1, ¿no? Como que ahí me va gustando el SEO de 1. Pero ¿qué pasa, no? Nuestras keys pueden ser cualquier cosa, pueden ser caracteres, o sea, yo no tengo un índice para decir, bueno, tengo que ir acá. Bien, continuemos con esta idea del arreglo, ¿no? Una primera implementación, por ejemplo, puede ser un mapa bits. Esto es un ejemplo muy simple, pero imaginemos que, no sé, estas son las cámaras de los senadores y lo único que queremos saber es si uno participó o no. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, el senador 7 hace, che, acá estoy presente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decimos, che, bueno, esto va a ser un true, ¿no? El senador 7 vino. Ahora, el senador TS hace check-in, lo mismo. Decimos true. Lo mismo con el 0, etcétera, etcétera, ¿no? Se va como entendiendo el concepto. O sea, si nosotros tuviéramos una manera de decir, bueno, el 19 este de acá es, no sé, algún senador, no me sé ninguno. Y este es el senador 2 y el 3, así, como que podemos tener estas búsquedas en uno, ¿no? Que es un poco lo que nos importa. Entonces, nada, van entendiendo como cuál es el concepto, ¿no? Queremos como tener una función o algo que nos transforme. A ver, lo pongo acá. Lo puedo transmitir como, no sé, lo puedo poner como en matemática, ¿no? Tenemos como, no sé, esto sea un string o lo que fuera, que me mapee a un rango de un índice, ¿no? Tipo len de un array. Eso es un poco lo que queremos ver, esta funcioncita mágica. Esa función es la que vamos a ver como función de hash. Esto se llama función de hash. Dice que nos hace el 90% del trabajo acá porque es la función mágica. Bien, bueno, ya vimos esto. Si las claves fueran números, esto sería muy fácil, ya que vimos que es O de 1. Entonces el problema es que las claves no son números, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar principalmente con cadenas, pero ya vamos a ver que se puede aplicar a cualquier tipo de cosa. Entonces nada, nos vamos a concentrar en esto, en la transformación. Ahí va. Bien, hasta acá alguna duda, se entiende más o menos el concepto de lo que queremos hacer. Queremos poder almacenar claves y valores y queremos poder obtener estas claves muy rápido, que sea en O de 1. Para eso vamos a usar un concepto similar al del arreglo, porque ya sabemos que en un arreglo tenemos acceso a O de 1, entonces queremos ver cómo podemos transformar estas claves en un cierto índice como para poder acceder a O de 1. Hay un breve recap de lo que estamos viendo. Continuamos. Entonces, tablas de hashing, ¿no? ¿Cómo es esa función que pasa de cadenas a un número? Ahora, ¿qué sucede si dos elementos caen en la misma posición, no? Esto puede pasar. Dijimos que tenemos una función y no sé, yo puedo tener mi clave hola y chau, y que esta función al aplicarla, no sé, me da lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo manejamos esto? Bien, ahora, ¿qué sucede si se nos llena esta tabla? Dijimos que vamos a un arreglo, ¿qué pasa si se llena? Son preguntas que jamás nos... Bueno, memes de Martín. Pero no, mentira. Vamos a ver entonces qué pasa con todos estos casos. Que bueno, como ya les hice un spoiler, todo esto se resuelve con funciones de hashing. Que toman una clave y la transforman en un índice. Y tienen tres características que son muy importantes, que son las que nos definen una función de hashing, ¿no? La primera es que, supongamos que yo tengo mi arreglo de tamaño 5, ¿no? Lo primero es que esta función lo que tiene que hacer es que tiene que distribuir uniformemente en toda la función. O sea, porque yo si no puedo decir, bueno, tengo una función de hash que, no sé, siempre te da 0. ¿Y cuál pasa? No tiene gracia. Entonces la idea es que tengamos como la misma probabilidad de asignar a cada uno de estos, de las posiciones de mi arreglo. Esas son unas propiedades. La segunda, como ya dijimos, queremos que esto sea en O de 1. Entonces tiene que ser rápido, no me sirve una función que haga miles de cosas y tarde mucho, me va a ser ineficiente. Sí. Claro, que sea uniforme. La idea es que tenga la misma probabilidad de asignar que no sea, por ejemplo, una función, no sé, si yo aplico a un número mod 2, o sea, mod 2, a cualquier número,
número, ¿esto qué va a hacer? Y acá pongo cualquier cosa, ¿no? Esto me da un número entre 0 y 1. O sea que solo estaría asignando estos dos índices. Nada, eso es malo. Yo quiero que me pueda asignar todo lo que está acá. Que ya vamos a ver cómo se hace. Pero el concepto es ese, que podáis repartir bien entre todo el arreglo. ¿Se entiende, más o menos? Bueno, ahora profundizamos un poquito más, no te preocupes. Y bien, bueno, otra cosa importante, para una misma clave siempre tiene que dar el mismo resultado. Esto lo llamamos que tiene que ser determinístico. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a guardar con una clave, ¿no? Eso nos va a asignar una posición de memoria, perdón, una posición de nuestro arreglo, y yo después quiero poder obtener ese valor. Entonces yo tengo que aplicar dos veces la función, cuando la guardo y cuando la obtengo. Entonces cuando me la obtengo, sí o sí, tiene que dar el mismo valor. Si no es determinístico, imaginemos que esto tiene una componente aleatoria. Esto acá tiene que ser determinístico. Si esto tiene una componente aleatoria, ya está, perdió el sentido del hashing. No voy a poder, digamos, recuperar esa función. Bien. Entonces, teniendo una buena función de hashing, el hash podemos decir que sus operaciones principales va a ser O de 1. Ahora van a haber casos que no, pero lo vamos a ver. Bien, vamos a hablar entonces ahora de una función de hashing, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser la más simple y vamos a ver por qué. Entonces, veamos lo que hace esta función. Esta recibe una clave, que nada, puede ser un string, acá no se pone tal, esto puede ser un string, ¿no? Y lo que está haciendo, fíjense, es muy simple. O sea, lo que hace es recorre cada carácter, ese carácter lo suma. Y esto devuelve una suma. Esto es un número, ¿no? Estoy transformando, se cumple esto. Agarré un string y lo llevé a un submundo de números. Ahora, esta clave, ¿es buena, mala? ¿Qué le parece, no? Pésima. Bien, ¿por qué es pésima? Exactamente, muy bien. Pasa eso que no dispersa muy bien. De hecho, pensemos en todos los anagramas, ¿no? No sé, banana, ananá, banana, bueno, esos son palabras que son como cercanas. Entonces van a terminar parando como a un mismo lugar. O lo mismo, supongamos que tengo la clave B, B, B y ABC. Se dan cuenta que estas dos como que a nivel número son lo mismo. Entonces tienes este problema de que no distribuye bien. Es malísima en ese sentido. Bien, igual hay un detalle más, que es que, ¿cómo hacemos? Porque esto, no sé, yo tengo números enormes, esto me puede dar un índice totalmente enorme que no está dentro de mi arreglo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que quede dentro del rango? Para que cumpla esta condición de acá. Bueno, vamos a usar a nuestro queridísimo amigo, el operador módulo, que si no se miraron todavía, mírense porque es bastante importante. Bien, ¿entienden, no? ¿Por qué usar el módulo nos ayuda a que esté dentro del rango? O sea, imagínense, me acuerdo que me había costado un poco cuando lo vi, tenemos un array de largo 10. Esto es len es 10. Si yo hago, no sé, 9 dividido 10, ¿cuánto me da? Tipo el resto. Bueno, ahora si yo hago, perdón, resto 10, digo, no sé cuánto me da el resto, ¿no? Acá hago 1, me sobra 1, resto 1. Se dan cuenta que este resto lo pueden hacer, si quieren hagan la prueba de los números que quieran, y el resto siempre va a ser menor a 10. Entonces, hacer esta operación nos garantiza que acotamos el resultado dentro de del tamaño de nuestro arreglo. Entonces, ahí ya pudimos hacer esta condición de poner dentro del rango. Así que, bueno, más o menos venimos por una buena dirección. Ya este operador módulo nos salvó bastante las papas. Ahora, otro detalle que esto, créanmelo, idealmente este número acá tiene que ser un número primo. ¿Por qué? Porque nada, nos va a garantizar que distribuya mejor. Eso, nada, los matemáticos allá de ciencias exactas nos pueden dar una justificación más apropiada, pero bueno, yo lo tomé con pinzas, ustedes también si quieren tomarlo con pinzas, pero créanme que es así. Bien, ahora vamos a ver un hashing ya un poquito más, esto es como ejemplo, ¿no? Pero más apropiado. El que vimos hasta ahora era algo muy básico como para entender qué hace. Pero bueno, por ejemplo, este es el FNB hashing, que lo que hace es, nada, tiene acá un número enorme y lo que termina haciendo son operaciones matemáticas. Fíjense que todas estas operaciones son O de 1
termina dando un resultado y este resultado lo acotamos a lo largo de nuestro array. Bien, acá también podemos ver otra, Jenkins. O sea, no quiero entrar mucho en el detalle de implementación, solo quiero que vean que son funciones que hacen todas cosas de uno y eso nos garantiza que nuestra búsqueda va a ser rápida. Nada, en Google hay un montón, realmente hay 20.000 tipos de funciones hashing. Después, dentro de las funciones hashing hay como un subset donde son algunas criptográficas, otras ayudan, no sé, para validez de datos. Nada, es un mundo súper interesante. Después, en otras materias van a ver más de esto. Lo importante ahora es que sepan eso, ¿no? Que es una función que lo que agarra tiene una entrada, puede ser caracteres, puede ser una estructura, hacen operaciones matemáticas o lo que sea no de uno y nos da una posición de memoria. Una posición de memoria no, perdón, una posición del arreglo, ahí va, más apropiado. Bueno, como mencioné, también tenemos funciones de hashing criptográficas. Acá lo que interesa, por ejemplo, es que debe producir la menor cantidad de colisiones posibles. Bueno, todo el mundo cripto funciona así, ¿no? La idea es que justamente yo de un X, de una clave pública, puedo obtener después una clave privada al aplicarle la función. Entonces, nada, nos importa mucho que no hayan dos hashes iguales, o sea, que no haya colisiones. Porque si no, nada, pierde todo el sentido del mundo. Eso nada, también solo anecdótico, en otras materias quizá lo verán un poco más. Pero bueno, dado la función de hash tiene que ser muy difícil obtener X. Esa es otra propiedad que tiene que tener. Otra propiedad es esta, que un cambio mínimo en la clave debe producir un cambio significativo en la salida. La idea de esto es que yo no pueda venir y me empiezo a jugar, ¿no? Digo, bueno, yo sé que si, no sé, 10 le aplico un hash y da tal valor, si agarro 11, que me dé uno cercano, ¿no? La idea es que esto sea disruptivo. Yo pongo 11 y me tiene que llevar a otro lado me tiene que dar una hash totalmente distinta. Si no, sería medio inseguro. Medio no, sería inseguro. Bien. Por ejemplo, tenemos MD5, SHA-256. ¿Les suena algo esto? Por ejemplo, cada vez que hacen un commit en Git, cada commit tiene como un hash, que es lo que lo identifica únicamente. Otra, por ejemplo, MD5 también se puede usar, no sé, para validez de datos. Ya igual es muy vieja, pero antes se usaba para validez de datos. Yo quería enviar un dato o un archivo y quería ver si ese archivo era igual. Lo que hacía era lo hasheaba con este MD5 y podía comparar los hashes. Entonces, si eran iguales, es que era el mismo archivo. Ya sabía una mini diferencia de hash te iba a dar distinta y sabías que no, este archivo se corrompió o hubo algún tipo de quilombo. Bien, esto también un poco anecdótico para que tengan información de hash. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para implementar nuestro hash, no? Acá otros memes. Bien, entonces, dijimos que nuestro gran problema es que tenemos colisiones. ¿Qué pasa, no, cuando tenemos... O sea, yo siempre voy a tener un arreglo que es un tamaño acotado y probablemente todo el dominio de cadena de caracteres sea mucho más grande que el tamaño de mi arreglo. Entonces, inevitablemente voy a tener colisiones. ¿Se entiende eso? Que estamos contra algo infinito, sí, posiblemente infinito contra un recurso limitado. Entonces tenemos que ver cómo administramos ese recurso limitado. Bien, nosotros vamos a ver dos en particular. La realidad es que hay un montón y pueden entrar en Google y hay muchísimos. Nos vamos a concentrar en hash cerrado y hash abierto. Bien, más o menos el concepto de los dos es que el hash cerrado, para definir la nueva posición, vamos a usar una función de dispersión. Y para el hash abierto, vamos a ver que vamos a tener una tabla donde tenemos listas. Ahora, cuando veamos el ejemplo se va a entender mucho más esto. Bien, entonces el hash cerrado se pone de esta manera. Esto sería nuestro arreglo, ¿no? Como veníamos hablando, con las posiciones. Y vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra función de hash, que es alguna de las que vimos anteriormente, puede ser cualquiera. No nos importa cuál, lo único que nos importa es que yo paso una cadena y esto me devuelve un índice. Entonces, bien, acá nos dice, aplicamos primero la función de hash y nos devuelve 3, ¿no? Entonces, ponemos a él y la posición 3. Está todo bien, perfecto. Ahora, segundo paso. Quiero guardar a Facu, me vuelve a la posición 5, pongo a Facu en la posición 5, todo bien. Y ahora en el paso 3, quiero agregar a Tayel, pero ¿qué pasa? Me vuelve otra vez el 3. Y el 3 ya está ocupado, lo tenemos a él. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en la implementación de hash cerrado? Simplemente lo que vamos a hacer es decimos, bueno, lo pongo abajo, ya está, o sea, tengo espacio abajo. Lo que voy a hacer es como que lo voy a buscar linealmente. Una vez que tengo un conflicto, por
ejemplo como acá, y voy a tratar de buscarlo hasta que lo encuentre. No sé si se entendió eso último que dije. Mira, sigamos con el ejemplo. Bueno, y ahora, si buscamos a Tael, ¿qué pasa, no? Yo le digo a la función hash, che, dame Tael, me dice posición 3, voy a venir acá, che, acá no está Tael. Entonces lo mismo, yo ya sé que si no estaba va a estar abajo, entonces lo que voy a hacer también es voy a buscar hacia abajo hasta que yo encuentre la clave Tael. O sea, recuerden que en cada posición guardamos tanto la clave como el valor. Pero eso ya no es solo uno. Si tenés muchos, no es solo uno. Sí, ahora vamos a ver cómo razonamos esto. Pero muy buena observación. Bien, entonces Tael está ahí. Ahora sí vamos. Entonces, me perdí un paso. Lo tengo a ese. Bueno, ahora está. Ahora quiero poner a ese. Vamos a borrar esto, así que más explico. Ahora estamos en este paso. Entonces, quiero poner a ese en la 4. Acá lo mismo. Entonces dijimos, che, ese está ocupado. Lo que voy a hacer es, voy a ir hasta abajo hasta que encuentre alguna disponible. En este caso es la 6. Entonces acá lo pongo a ese. Bien, y por último tenemos estos dos casos que colisionan en la 9, ¿no? Entonces tenemos a Fede en la 9 y Martina también es en la 9. ¿Qué pasa? ¿Ahora dónde pongo Martina? Como que ya me quedé sin espacio, ¿no? Bien, se llama cerrado porque justamente lo que podemos hacer es como esto puede estar todo cerrado. Entonces simplemente voy para arriba. O sea, si no está Fede, si no está en la 9, bueno, vuelvo a arrancar. Y la pongo a Martina arriba. Bastante simple. Entonces ese es el mecanismo de resolución de las colisiones. Si ya está ocupado, lo que voy a hacer, voy a ir bajando. Entonces eso más o menos nos garantiza que esto es en O de 1. Ahora bien, veamos qué pasa cuando yo empiezo a borrar, ¿no? Imaginemos que acá estaba Eli y la borramos. Decimos chao. Y ahora yo lo quiero buscar a Tael, ¿no? Entonces, ¿Tael dónde estaba? Tael estaba en la 3. Yo ahora vengo a buscar a Tael y veo que no hay nada acá en la 3. Antes me daba cuenta que estaba más abajo, ¿por qué? Porque estaba ocupado, pero ahora como que me falta algo, si no esto es inconsistente. Entonces, ¿cómo solventamos esto? Vamos a necesitar, más que un simple tiene clave o no, necesitamos saber si en ese lugar se borró algo. Entonces vamos a usar un tipo enumerativo para saber si se borró o no. Entonces, la celda va a tener como cierto estado. Entonces cada celda va a tener una clave, un valor y además un estado. Y este estado puede ser, hoy quedó todo tachado, puede ser vacío, ocupado o borrado. Y los borrados lo que nos van a ayudar en estos casos para saber si tengo que seguir buscando o no. Entonces, ahora sí, ¿qué pasaba con Eli? Eli quedó borrada, ¿no? Quedó acá con la B. Entonces ahora busco a Tael, ¿qué pasa? Che, ¿está borrado? Bueno, sigo buscando. Y acá está Tael, ¿no? Está ocupado. Entonces te digo, bueno, acá te doy tu valor deseado. Y está todo bien. Bien, acá está un poco el tema, ¿no? Che, ¿qué pasa si se nos llena mucho la tabla? Empieza a pasar lo que decía la compañera, que ya si tengo que empezar a robar todo el arreglo medio que ese O de 1 ya empieza a ser un poco mentiroso. Ya termina siendo casi un O de n. Pero bien, vamos a ver con hash abierto y después les spoileamos cómo se resuelve eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hash abierto? Vamos a ver nuestro arreglo, pero la onda es que cada una de estas posiciones lo que va a hacer es una lista. Va a ser una lista enlazada. Entonces acá los conflictos se resuelven mucho más fácil porque lo que voy a hacer, cada vez que tengo un conflicto, lo agrego a la lista. Entonces vamos a ver cómo queda con el ejemplo. Entonces nada, si tengo a Eli, simplemente es agregarla a la lista enlazada, donde tengo a Facu. Y ahí está, che, con Tael tenía un conflicto, ¿qué pasó? Nada, simplemente quedaron ahí insertado a lo último de la lista. Y nada, y si buscamos a Tael es simplemente recorrer la lista en la posición 3. Digamos, esta implementación es un poco más fácil creo que de ver. También agregamos a ese, con Fede y a Fede
y Martina. Bien, ahora veamos el caso de borrados, ¿no? El caso de borrados no termina siendo más que simplemente también buscarlo en la lista y hacer una operación de lista de borrar, que eso ya lo vimos, ya sabemos cómo es. Entonces simplemente va a ser ir a buscar a Eli y eliminarlos. O sea, en el fondo no sé si se dan cuenta que es como iterar dentro de la posición que tengo hasta encontrarlo o devolverlo o guardarlo. O sea, acuérdense esa palabra, como iterar. En las dos cosas hago iteración, solo que de forma distinta. En una la hago en la lista y en la otra la hago en el arreglo. Bien, y ahora lo mismo, ¿no? Se nos llena mucho la tabla, tipo, ¿qué hacemos? O sea, fíjense que acá como que termino teniendo un poco el mismo problema también si no tengo una buena función de hashing. Si todos terminan cayendo en el mismo lugar, lo que termina pasando es que yo tengo que arreglar toda una lista y termina siendo un ODN. Entonces, es importante más o menos conservar la lista de tamaño chiquito porque si empieza a crecer mucho, ya pierdo ese O de 1 que dijimos que tanto que queríamos. Entonces, esto lo vamos a ver cuando se llena mucho la tabla. Ya sabemos que cuando tiene muchos elementos ya eso deja de ser un ODN. Perdón, un de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya vimos en tanto la pila como en otros TDAs, es redimensionar esto. Entonces necesitamos una tabla más grande para que todos esos elementos que ya fuimos guardando puedan vivir. Entonces, bueno, necesitamos definir cuándo es que conviene redimensionar, ¿no? Acá hay un punto que es que, como que yo puedo aguantar un poco más en las listas, como que yo puedo tener más o menos un elemento por posición, como que está todo bien, pero en cambio acá, si ya en el hash cerrado, si ya tengo, más o menos sé que tengo uno por posición, sé que no está tan bueno, porque tengo que empezar a buscar mucho. Entonces, eso nos va a definir un poco cuándo tengo que redimensionar y cuándo no. Entonces, veámoslo acá. Vamos a definir esto, el factor de carga, que básicamente va a ser n, esto va a ser la cantidad de elementos que hay en la tabla, cantidad de elementos en la tabla, y esta va a ser la capacidad, ¿no? Es la capacidad, la cantidad en milén del arreglo que está por debajo. O sea, esto es lo que Bárbara sabe que tiene y esto lo sabe Alan, ¿no? Alan sabe cuál es la capacidad de la tabla que tiene por debajo del hash. Bien, entonces para el hash cerrado, una buena métrica es más o menos tener este alfa en un 0,7. ¿Qué significa? Que está como en un 70% llena. Eso nos va a asegurar que no tengamos que estar recorriendo mucho esa tabla cerrada y más o menos es un buen valor. Ya esto igual también cuando estén implementándolo pueden ir jugando, pueden poner una alfa más chico, un poco más grande y ver qué es lo que les funciona mejor. Bueno, y adicionalmente puede tenerse en cuenta la carga de los campos borrados, porque ya sabemos que si tenemos borrados también tenemos que empezar a recorrer más. Ahora, a diferencia del cerrado, el hash abierto puede tener un alfa un poco más grande. Esto es por esto que vimos, ¿no? Que usamos listas. Entonces, yo sé que si tengo un elemento por lista no está tan mal. O si tengo dos, a lo sumo tengo que correr dos. Una vez que el hashing me vuelve una posición, solo tengo que correr dos. Entonces, como que podemos tener un alfa un poco más grande. Nada, también esto, para determinar el valor, lo mejor es ir rotando entre distintos valores, hacer una prueba de carga y ver qué es lo que me da mejor. Ahora, ¿qué piensan que es mejor, el hash cerrado o el hash abierto? ¿O cuáles serían un poco las ventajas y ventajas que tenemos? ¿Alguno me puede decir alguna? Sí. Sí. O sea, ese es un punto. Por otro lado, el hash cerrado lo que tiene es que es como un arreglo, o sea, bajando un poco a memoria, ¿no? ¿Qué es un arreglo? Es como todas posiciones de memoria contiguas en memoria. Entonces es como que tengo toda la información ya medio compactada y suelen ser un poco más rápidos. Son más rápidos que los hash abiertos. Los hash abiertos, nada, son listas. O sea, todos estos son nodos que ya esto igual lo van a ver más adelante de sistemas operativos, a nivel cómo funciona la memoria. Pero estos son nodos que pueden vivir como en distintas partes de memoria. Entonces, no sé, quizá buscar este nodo Martina, como que la computadora tiene que hacer más cosas, tiene que ir a otro lado. Entonces, como que, nada. El otro tengo la información más agrupada, entonces suele ser más rápido. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, esta es una. Así que nada. Bien, ahora, ojo. Cuidado con la redimensión. O sea, esta tabla, una vez que redimensionamos, no podemos reutilizar la tabla. Vamos a tener que... A ver, ¿por qué no podemos reutilizarla, no? ¿Alguno me puede decir por qué? Por las claves. Porque ya, yo cuando hasheé,
ya no va a mapear al mismo lugar. O sea, recuerdan que teníamos nuestra función de hashing, ¿no? Esto es hash. Y el resultado que daba esto, yo le hacía el módulo largo. El módulo largo. Y esto me daba como la posición. ¿Qué pasa? Nuestro largo cambió. Entonces, ya una misma clave no va a ir a la misma posición. Entonces, esto me obliga a rehashear todo lo que yo tenía. Esto es muy importante, o sea, ténganlo en cuenta después para cuando hagan la implementación, porque si no les va a dar mal. O sea, y también tengamos en cuenta, no se pueden usar append, no se pueden usar main, no se pueden usar copy. Sí o sí están obligados a rehashear todos los elementos y guardarlos de nuevo. O sea que redimensionar es medio una caga, tipo, es un ODN fija porque te obliga a recorrer todo. Bien, bueno, acá tenemos una pregunta final para pensar un poquito entre dos. Dice, bueno, el ingeniero quiere implementar un hash abierto, pero en el que cuyas listas se encuentren ordenadas por clave usando strings compare. Explicar cómo mejora o empeora respecto a la versión que vimos en clase para el caso de inserciones, borrados. Antes de esto, ¿hay alguna pregunta con todo lo que vimos hasta ahora? Hash abierto, hash cerrados, funciones de hashing. A ver, vamos a... Acá, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo sabes que seguís buscando y no quizás que ya lo borraste? O sea, que el que yo estoy buscando que ya no esté borrado. Claro, Ok, o sea, bueno, imaginemos que queremos buscar a Eli, ¿no? O sea, vamos a ir a Eli, vemos que está borrado y decimos, che, como es la posición 3 todavía puede seguir estando abajo. Entonces, voy al siguiente y ¿qué pasa? El siguiente ya está ocupado y no es Eli, entonces ya sé que no está. Sí, sí, sí. pero podrías hacer descubrir esto y borrar esta cadena de 6. O bueno, sí creo que tenés razón. Entonces, nada, podrías ir bajando hasta que no tengas más ocupados. Ya va a llegar un vacío o un borrado. Claro. Eso es lo que lo hace malo, ¿no? Porque tenemos que hacer casi, no un ODN, pero si tenemos muchos elementos te obliga como a ir a buscar todo. Buena observación. ¿Cómo? Sí. Sí, la idea es esa, es como la iteración que hablamos, ¿no? Como ir iterando hasta que o lo encuentre o que no esté. Entonces, sí, si yo tengo varios ocupados, tengo que ir iterando los ocupados porque no sabemos en realidad cada uno de estos ocupados a qué mapearon. Bueno, quizá mira, ahí tenés una optimización quizá. Podrías, aparte de esto, quizá guardarlo también a qué hash pertenece. Tipo, no sé, por ahí mapeó al... Bueno, ¿cuál era? El 5. Entonces esta vez hacemos el 3. Bueno, esto es lo divertido, ¿no? Como que se puede jugar con esto. Y vemos como pequeñas optimizaciones. Bien, ¿alguna duda más? Vimos varias cosas, así que estoy seguro que alguna pregunta más debe haber. Sí. Sí, mira, el factor de carga es así. Bueno, un alfa, donde tenemos acá un n, esto es la cantidad de elementos actuales, cantidad de elementos actuales. Y esto es tu capacidad total, esto le decimos el m, que es capacidad total. O sea, en criollo esto es el tamaño del arreglo que tenés por debajo. O sea, por acá, len del arreglo. Entonces, de esta manera vos podés saber qué tan ocupado está ese arreglo. Porque lo que vimos es eso, ¿no? Como que está muy ocupado, ya empieza a ser un ODN en vez de ser uno de una. Entonces, lo que queremos es tener ni muy vacío, porque si yo, no sé, tengo dos elementos, un arreglo de, no sé, 8000 elementos, como que estoy desperdiciando memoria. ¿Y qué dijimos? Los recursos son limitados, entonces tenemos que, un poco del trabajo de ingeniería es como casi un economics, ¿no? Tenemos que ver cómo administramos esos recursos. Entonces queremos buscar el balance entre no desperdiciar mucha memoria y a su vez poder ser eficientes. Entonces nada, por eso el factor de carga, 0,7 para hash cerrado, mayor a 1 para hash abierto. Sí, no, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Sobre esto? ¿No? ¿Bien? Perfecto. Bien, entonces a ver, retomemos un poco esto. Quiero que lo pensemos un poco juntos.
Entonces dijimos, nada, queremos un hash abierto, pero que las listas se encuentren ordenadas por clave, usando strings compare. Explicar cómo mejora Ampera respecto a la versión que vimos en clase para el caso de inserciones, borrado, búsquedas con éxito, o sea que el elemento se encuentre y sin éxito. A ver, veamos el primer caso, ¿no? Inserciones. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? Queremos hacer un hash abierto, pero la única diferencia con la implementación que vimos es que las listas se van a encontrar ordenadas por clave. O sea, podemos hacer un ejemplo, vamos a hacerlo acá. Tenemos nuestra regla, ¿no? Acá. Tucu. 0, 1, 2, 3, 4. Esto apunta a una lista. Y por ejemplo acá tengo, no sé, la clave, no sé, bao. Y acá tengo otra que es change. ¿Se entiende? Como que cada vez que yo inserte algo, va a estar ordenado por clave. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué les parece? Para las inserciones, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo creen que va a impactar esto con lo que vimos ahora? Claro, no sé, me termina siendo como un, no sé, podemos llamar este largo M, ¿les parece? Termina siendo medio un OM, ¿no? Porque medio que, no sé, tengo que ir recorriendo toda la lista a ver en qué posición queda como ordenado. Entonces, no sé, yo por ejemplo quiero insertar dado. Y justo cae en la posición 0. Nada, esto sabemos que es O de 1. Y acá, si yo quiero que esté en orden, nada, el peor de casos es que sea, no sé, bueno, justamente dado, tengo que ir al final, entonces nada, como que esto empeora. Acá, dado. Bueno, entonces vimos para inserciones esto, peor. Bien, vamos a ver borrados. ¿Qué les parece? ¿Va a mejorar, empeorar? Y lo mismo, ¿no? Sí, también, como que voy a estar recorriendo la lista. O sea, esto me va a dar un hash, alguna posición y tengo que ver la lista en cuál está. O sea, medio que es lo mismo. O sea, imaginemos que no tuviéramos un orden, también tengo que ir recorriendo acá una por una. Entonces, bueno, podemos poner lo mismo. Acá, ¿por qué es peor? ¿Alguno puede decir? Claro. Si no, si fuera una lista simplemente, como que lo pongo a lo último y chao. Entonces, estamos contra uno de 1 contra uno de m. Entonces, peor porque, entonces, antes era O de 1, ahora O de m, siendo m largo, largo. De. Bien. Para búsquedas con éxito, ¿qué elementos se encuentran en el hash? ¿Cómo? Bien. Sí, pero no, el tema es que son listas. Si fuera un arreglo te diría que sí. Sí, no sé la verdad por qué plantearon, pero para mí también es malo, ¿no? Porque, claro, si fuera un arreglo y estuviera ordenado sabemos que podemos hacer división y conquista. Tipo una búsqueda binaria. Pero acá no sabemos el largo de la lista como para poder hacer eso. Así que nada. Diría que también, esto es malo. Bueno, y último caso, este sin éxito, lo mismo, ¿no? Bien. ¿Cómo? No te seguí. Sí. Sí. Sí, yo creo que quizá la gracia estaba en que siendo
estando del lado de Alan, uno quizás sabe el largo, entonces puede hacer búsqueda binaria. Entonces ahí como que suelen ser como mejoras un poco las búsquedas. Pero no sé, calculo que era el objetivo del ejercicio, pero yo lo miré como el lado de Bárbara, por eso desde el lado de Bárbara yo no sé cuánto es el tamaño de la lista. No, pero ella lo que te dice que Sí. cuando es un éxito, no necesariamente vas a tener que recomendar. Ah, eso. Ok. Bueno, pero en complejidad es lo mismo porque, bueno, o sea, quizás hasta el final. Entonces siempre como tomamos el peor caso para la complejidad. Ah, me pensé que era como de que tan grande era el índice versus o de total. Claro. Perfecto. Bueno, bien. ¿Alguna duda con esto? Si no, eso es toda la teórica de hashing. No hay nada más. ¿Dudas? Sí. No, esa la pueden googlear, o sea, hay un montón de funciones, cada una tiene su peculiaridad, algunas son más rápidas para hacer las cosas. Nada, pueden googlearla y ver cuál es más. Otra cosa es que, por ejemplo, acá es muy importante las pruebas de carga. O sea, ustedes pueden estar haciendo pruebas individualmente, funciona muy bien, pero van a ver que cuando empiezan a darle mucho volumen, una función de hashing para, no sé, otros valores empieza a tardar mucho y ahí es cuando, por ejemplo, los test no les pasan. Entonces, por eso está bueno ir probando con 2, 3. No hace falta entenderlas del todo, sí saber más o menos, no sé, por ejemplo, la Jenkins hace corrimiento de bits, exorea cosas, como que ver más o menos qué tiene, no te digo entenderlo, no sé, del todo, pero un poquito. Pero sí, no es algo que tienen, estos chicos no lo tienen que cuidar, o sea, hay un montón de fuentes y usen las que más les guste. Sí, ¿algo más? Sí. Ok. Y ahí, bueno, buena pregunta. O sea, das un poco el mismo caso, ¿no? Si tenés que redimensionar, ¿qué pasa? De nuevo tu largo empieza a cambiar. O sea, no puedo usar lo mismo. Entonces vas a tener que rehashear todo de nuevo a tu tamaño, chicos. Sí. Y eso es un criterio, digamos, ya al desarrollo. Alan lo define, o sea, vos lo definías en este caso. Andás haciendo pruebas y, mira, fíjate, tenés que buscar como el sweet spot entre no redimensionar todo el tiempo y a su vez redimensionar cuando sea necesario. Entonces, puedes probar con un, no sé, 10%, 20%, 30%, ir haciendo pruebas y ver qué te da mejor. De hecho, nada, les hago un spoiler, pero a fin de cuatri siempre hacemos como una mini competición, a ver quién hace el hash más rápido. Así que, si quieren hacer pruebas y ver cómo sale, siempre hay premios. ¿De ejercicio? ¿O de...? ¿El hash abierto? Bien. Entonces volvamos. Bueno, lo noto acá. O sea, fíjate, las inserciones, vos querés insertar un nuevo elemento, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que hacer dos cosas. Uno es aplicar función de hash, que es esto de acá, ¿no? Yo aplico un f de hash, y esto me devuelve una posición. Y después, en el arreglo, buscar en la lista. Entonces, si vos tenés que buscar, por ejemplo, dado, sabés que el capital es peso de 1. Y esto acá, supongamos que somos bárbaros, no sabemos en qué posición está, entonces tenemos que buscar en cada uno. En cambio, si sabemos que tiene un largo definido, quizá podemos hacer búsqueda binaria. Entonces, esto puede ser o dividir, o puede ser, sabemos, o logaritmo. Chicos, no me escucho. ¿Bien? Claro. Digo, por eso sí. O sea, la premisa del ejercicio es ese, como, che, ¿qué pasaría si el cache abierto, en vez de que las listas sean así desordenadas, que las tengo ordenadas alfabéticamente? Esa era la diferencia. Entonces, como que esta es lo que yo podría llegar a ganar.
que cuando insertamos de manera ordenada. O sea, por eso las inserciones serían tipo una de yo tengo que recorrer cada uno y ver dónde insertar. Después de insertar nada, vimos que era simplemente un camino apunta acá y este apunta acá. Ahí va, quedó, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, chicos, ya está. Pueden venir a la práctica directamente. Esto